Dios les guarde y les bendiga. Hoy vamos a ver un tema que he titulado El descuido espiritual. Les invito a que nos vayamos al libro de Hebreos, capítulo 2 del libro de Hebreos, versículos del 1 al 4. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Dice así el texto sagrado. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Surge una pregunta aquí con signo de interrogación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Repita conmigo, si descuidamos una salvación tan grande. Dice aquí, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por las que lo oyeron, testificando juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí, hermano, podemos darnos cuenta de muchas cosas interesantes que están aquí. Aquí comparan primeramente los hombres y los que habitaron en el Antiguo Testamento y luego los de ahora que estamos en el Nuevo Testamento. Dos generaciones, separan dos generaciones y hacen la diferencia de cada una. Usted sabe que anteriormente todo venía de más a menos, ¿verdad? Según el tiempo. Pero Jesús fue el que dividió la historia. Cuando Jesucristo nace, empezó el año cero. Desde ahí, el año cero. Muchos leen libros históricos que dice 450 años antes de Cristo. Hacen una aclaración, hace antes de Cristo. Y cuando es algo después de Cristo, ponen un DC, después de Cristo. O sea, ahí están indicando, hermano, y diferenciando la temporada que existe antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, ¿cómo iba todo? De más a menos. Iba el año 405, por decirle algo, 404, iba en retroceso 403, hasta que Cristo llegó y empezó el año cero. Cristo dividió la historia. Luego, después de Cristo, empieza de menos a más. Vamos de menos a más. Empieza el 1, el 2, el 3, ascendente. Pero allá era una cifra que empezó mayor, pero empezó descendente. Pero aquí es una cifra que empieza, una cifra minoritaria. Empieza en menor y termina en ascenso, en mayor. ¿Sabe qué indica esto, hermano? Que nosotros estamos en la época del oro. En la época en que los antiguos profetas que profetizaron todo lo que iba a venir en este tiempo y lo que iba a ver, ellos no lo vieron. Ellos simplemente lo profetizaron. ¿Quiénes son los más privilegiados, ellos o nosotros? Estaban predicando acerca de la repartición del Espíritu Santo y ellos no lo vieron. Ellos no tenían el Espíritu Santo como lo tenemos ahora. Ahora cualquier creyente que está buscando verdaderamente a Jesús y es siervo de Jesús, hermano, puede tener el Espíritu Santo. Anteriormente era un privilegio que tenían, eran los profetas, que estaba sobre ellos, pero ahora está dentro de nosotros. Venía el Espíritu sobre ellos y ellos profetizaban, pero ahora habita en nosotros. Vemos que anteriormente, hermanos, solamente de vez en cuando venía sobre el rey el Espíritu Santo, de vez en cuando, no todo el tiempo. Y sobre los sacerdotes una vez al año. ¿Y cuándo venía? Cuando se metían anualmente en el lugar santísimo. Y no todos lo recibían, no los sacerdotes, sino el sumo sacerdote. Ellos entraban en el lugar santísimo y
descendía el Espíritu Santo una vez. Y eso, si ellos estaban en pecado, ¿cuántos no estarían muertos en este tiempo, hermano? La cifra hubiera sido mayor. El que tuviese un pecado, que entrara al lugar santísimo, estoy hablando del sumo sacerdote. Sumo quiere decir más que un sacerdote, está el sacerdote. Y la palabra sumo es lo máximo. O sea, después del sacerdote. Ni siquiera el sacerdote podía entrar ahí, sino era el sumo sacerdote, nada. Y una vez al año, no todo el tiempo. Y ese era por turno. Y si él tenía un pecado, caía fulminado. Cuando descendía la presencia de Dios, ese hombre moría. ¿Y usted cree que lo podían sacar? Se murió fulano de tal, el sacerdote, el sumo sacerdote. Los que entraban ahí también caían fulminados también. Usted diría, ¿y cómo lo sacaría muerto? Hermano, antes de entrar ahí, le amarraban un mecate, hermano, en el tobillo. El hombre iba, hermano, con el mecate amarró en el tobillo, entraba ahí. Y con unas campanitas. Las campanitas eran para avisar que la presencia de Dios descendió y fueron perdonados todo el pueblo. Que Dios aceptó el sacrificio que llevaban y la sangre de los animalitos y los perdonó. Y sonaban las campanas y se oían en el lugar santo y quizás de pronto en el atrio. Y esa era una alegría, un gozo. El Señor nos perdonó, aceptó nuestro sacrificio. Pero cuando no sonaba eso, que pasaba un día o 2 días, decían, este se murió. Empezaban a dar la cuerda, hermano, y lo sacaban muerto, arrastrándolo por los tobillos, porque la presencia de Dios lo mataba. ¿Cuántos no estuviéramos muertos aquí en el altar, hermano, en este tiempo? Sino que la sangre del Cordero de Dios, hermano, es la que nos ha redimido. Cristo nos justificó. Dice la palabra de Dios que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús aquí en la tierra. ¿Qué significa la justicia? La justicia significa, hermano, que Cristo nos redimió de todo pecado. Es el derecho legal que Dios me da de pararme delante de Dios. O sea, el derecho legal que Cristo me da de pararme delante de Dios sin ninguna culpa ni condenación, justificado por Cristo. O sea, estoy justificado por lo que Cristo hizo. O sea, por la fe, creyendo en Él. Eso sí, que yo también tengo que estar bien al día. Amén. Entonces, ahora, hermano, nosotros no que hemos muerto aquí, porque pedimos perdón por nuestros pecados. Nos han dejado la sangre del Cordero de Dios. Y Cristo nos ha justificado. Sin embargo, han caído muertos muchos en el altar. Se han escuchado noticias. Y para el tiempo avanza más, se profetizan que muchos caerán muertos, expirados aquí en el altar. Porque, hermano, no tienen temor de Dios, ministran en mucho pecado, hermano. Entonces, dice que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Dice, por tanto, ¿qué significa por tanto? Esa es una sentencia. Cuando el juez va a dar el veredicto, ¿qué toca? Con un mazo. El escritorio dice, por toca primero, da los golpes y dice, por tanto, y da la sentencia. Así también, aquí es una sentencia para el Nuevo Testamento. Dice, y nos habla a nosotros, no a los antiguos, porque ya los antiguos estaban muertos ahí. Está hablando, el libro de Hebreos se escribió 80 o 70 años después de la muerte de Cristo. Y entonces cuando se escribe este libro, el escritor de Hebreos da una sentencia por medio del Espíritu Santo, dice, por tanto, es necesario. ¿Qué significa es necesario? Algo, hermano, que vemos que se necesita, algo que debe de hacerse, que se le debe de prestar atención. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia. ¿Qué significa la palabra diligencia? Rapidez, prontitud, amén. Es necesario que con más rapidez, con más prontitud, atendamos las cosas que hemos oído, que nos han predicado. Ya les prediqué acerca de lo que le pasaban a los sacerdotes en el antiguo, ahora en el nuevo. Dice, es necesario que atendamos con mucho más diligencia las cosas que hemos oído. No sea que, dice ahí, nos deslicemos. ¿Qué significa la palabra deslizar? ¿Cómo? Resbalar, caerse, hermano. Cuando usted camina en un terreno enjabonado, hermano, en un piso bien encerado y enjabonado, si usted no,
Hermano, tienen que ir así como las viejitas cuando van en una moto, hermano. Bien agarradas. Y sobre todo con el hermano Aarón. O si no, con el hermano Humberto. Agarrarse más duro. Si el hermano Alexis la otra vez iba, ese hermano maneja demasiado duro. Tenía que ir bien agarrado. Bueno, aquí también, si usted va por un piso enjabonado, usted va, hermano, pisando bien firme, hermano. Y con mucha diligencia y prontitud. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Por qué viene? Bueno, deslizar es resbalarse, es caerse. Amén. Usted no oye que Julano estaba firme, pero Julano cayó. Cayó fue que se resbaló, hermano. Cayó en pecado y se descuidó. Amén. ¿Por qué alguien se resbala? Pregunto aquí. ¿Por qué alguien se resbala? Por el descuido. Amén, por un descuido. Porque si usted va atentamente, hermano, no se va a resbalar. Aunque sea bien resbaloso, pero ya usted va concentrado. Dice, es necesario que atendamos las cosas que hemos oído. Atender es concentrarse. Que usted lleve una concentración, vaya bien enfocado. Amén. Atento. Entonces aquí usted tiene que ir atento, hermano. Hay veces, tenga cuidado, quizás tuvo una novia hace tiempo o un novio que formaron un love story, historia de amor, pero no se pudieron casar ni nada, no se realizó y usted ahora vive con su esposo, su esposa. Su esposo no se están portando bien, no se entienden. Así la otra pareja también, no, yo tampoco me he entendido, me ha ido mal. Bueno, los dos estamos fracasados, vamos a unirnos. Y empiezan, hermano, a enviarse fotos, empiezan fotos indebidas. Y ahí, hermano, viene la caída. Se resbalan y viene el descuido totalmente. Entonces usted tiene que estar bien enfocado y ver que las zorras pequeñas son las que dañan el huerto. Y que el sabio ve el mal y se aparta. Hoy el Señor trae esta prédica que es de afirmación, de estabilidad, para que usted se estabilice, para que usted se concentre y se estabilice y se solidifique totalmente. Amén. Es una prédica de afirmación, que se mantengan firmes, que cuidado se van a deslizar. Amén. Dice, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha primeramente por el Señor, o sea, por el mismo Señor Jesucristo, primero dice que fue por los ángeles, te están hablando del Antiguo Testamento, dicha por los ángeles. Los ángeles llegaban a los patriarcas y los patriarcas después escribían. Escribían, por ejemplo, por visitación de ángeles que se le presentaban. Los jueces también, a Gedeón quien se le presentó, el ángel de Jehová en la encina de Manré. Y otros ángeles que se le presentaron, los que se le presentaron a Abraham, que comieron también. Y todo eso quedó un registro escrito, tal y cual como ocurrieron en las escrituras. Primero la palabra vino por los ángeles y también por los profetas también, los del Antiguo Testamento, ellos escribían. Ahora, ahí te están relatando que en el Nuevo Testamento vino directamente por ¿quién? Por el Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor Jesucristo. ¿Y por quién es más? Por los santos apóstoles. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal cabeza del ángulo Cristo mismo. O sea que el fundamento doctrinal del Nuevo Testamento está puesto ¿por quién? Por Cristo y por los apóstoles. Amén. Entonces aquí hablan, siendo hablada por el Señor y por los apóstoles, o sea, juntamente con ellos, o sea, y los profetas, por el Señor y los profetas. Y dicen, ¿con qué vino? Con prodigios, señales, maravillas. Amén. Todo eso, hermano, lo vimos. Amén. Y todavía se está viendo los milagros. Y no solamente se queda ahí, sino repartimiento del Espíritu Santo, que el Señor ha puesto el Espíritu Santo a disposición tuya. Entonces, aquellos no tenían la dicha que tuvimos nosotros. Nosotros aquí vamos al contrario, de menos a más, de menos. Estamos ahora en la mayor revelación. La palabra de Dios revelada, que anteriormente ellos no tenían esta revelación que tenemos nosotros. Por eso a nosotros nos demandan más. Y aquí surge una gran pregunta. Dice, pues, ¿cómo escaparemos nosotros
Si descuidamos, habla del descuido, una salvación tan grande, que fue dicha, primeramente, o sea, por los ángeles, luego por el Señor, junto con los profetas, y dice con prodigios, señales, maravillas y repartimiento del Espíritu Santo. Entonces, hermano, cuidado con un resbalón, cuidado con una caída, afírmese bastante. Vemos que dice aquí también en Hebreos capítulo 4, versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, o sea, que tuvimos en el principio, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Aquí hay una condición, hermano. Levanten las manos los que son participantes de Cristo, con Cristo. Amén. Todos somos participantes, los que estamos aquí, por algo usted está aquí. Amén, somos participantes con Cristo. Pero hay una condición. La condición es que usted se mantenga hasta el fin. Así como usted empezó, tiene que terminar. Pero yo tengo una frase mejor que esa. Yo tengo que terminar mejor que como empecé. Amén. Y aquí dice, porque somos participantes de Cristo con tal es una condición. Están poniendo, esto es una promesa, dice, somos participantes de Cristo, pero ahora viene, va amarrada. Toda promesa va amarrada y ligada a una condición. ¿Qué es una condición? O sea, algo que te están diciendo, depende. Si cumples esto, te dan esto, ahí va la condición. Dice, con tal es la condición, que retengamos hasta el fin nuestra confianza. ¿Qué es la confianza? Es la fe con la cual tú empezaste del principio. Amén. Pero que te mantengas hasta el fin. Hebreos 10:38 dice que el justo por su fe vivirá, mas si retrocede como el cangrejo, hermano, no agradará mi alma, dice el Señor. El justo por su fe vivirá por fe, mas si retrocediere no agradará mi alma. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino somos los que vamos hacia adelante para fe y preservación del alma. Amén. Porque si no, tu alma se puede perder si retrocede. Entonces vemos que el escritor de Hebreo aquí, hermano, nos advierte en muchas escrituras que nos mantengamos firmes. Veamos aquí en Hebreos 10, 23 al 25. Habla de la firmeza. Mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Qué significa fluctuar? Usted ha visto la aguja de los relojes, ¿verdad? Que depende. Y sobre todo la del carro lo pone nervioso usted, ¿verdad? Cuando usted va así, la aguja se pone así. Una aguja, usted le gusta que la aguja esté firme, amén. Vaya firme, usted le vaya dando y usted ve firmeza, va seguro. Pero una aguja así, hermano. Entonces dice que nos mantengamos sin fluctuar nuestra vocación. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La esperanza es este camino que usted ha agarrado, que es el de la salvación. Porque fiel es el que lo prometió. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y es imposible de que Dios mienta. Entonces Dios te lo prometió, Dios es fiel, pero falta que tú le cumplas. Aquí, hermano, Dios no creó robot. Ni crea que la salvación, ya porque usted aceptó a Cristo y está aquí, ya usted es salvo, ya la tiene segura, ¿no? Mire, vamos a seguir con esta escritura, pero quiero hacer aquí un balance y darle más firmeza y seguridad. Amén. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y en tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, ya estamos en el tiempo del fin. Por eso usted no deje de congregarse. Cuando más tiene que congregarse según esta escritura. Porque estamos ya en el tiempo del fin. Más bien tenemos que animarnos los unos a los otros. Cuando usted vea que un hermano no llegue, aquí dice, o sea, considerarnos los unos a los otros, animarnos, exhortarnos. Porque el tiempo del fin está cerca, amén.
y que nos mantengamos sin fluctuar nuestra vocación. Dios nos llama a ser firmes. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Aquí es donde le quería probar esta escritura que hablamos ahora. Amén. De que el hecho de que sea cristiano no quiere decir que ya usted tiene la salvación en el bolsillo. Vemos, o sea, que hay que perseverar hasta el fin. Dice, el justo por su fe vivirá, mas si retrocediere no agradará a mi alma. Y dice la palabra de Dios en Mateo 24:12. Hablan que la maldad se multiplicará y el amor se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, el que llegue hasta lo último, este será salvo. Entonces, aquí, hermanos, nos mandan a tener firmeza hasta lo último. Aquí tenemos que ser más que vencedores. Amén. Vemos que en Apocalipsis 3:20 dice la palabra de Dios, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Te mandan a vencer. Amén. Y también, hermano, tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor y profunda reverencia. Cuando dice Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Qué es echar mano? Agarrar. O sea que tienes que agarrar la salvación. Tienes que hacerla efectiva. ¿Se acuerda anteriormente que era puro cheque? Y si alguien le daba, a alguien confiable, vamos a poner un cheque de $100, por ejemplo. Era algo, o sea, una empresa que tenía mucho dinero, que se podía confiar, le da un cheque de $100. El hecho de tenerlo, ¿qué significa eso? Una garantía solamente. Pero usted tenía que hacerlo efectivo, ir al banco, ¿verdad? Tenía que, o sea, se lo dieron en una parte, pero usted tenía que caminar un trayecto para cobrarlo, hacerlo efectivo. El hecho de tenerlo aquí, usted no tenía el dinero. Tenía una garantía, una seguridad que si iba allá, le iban a dar el dinero. Así es la salvación. La salvación es un cheque que Dios se lo dio a usted. Pero usted tiene que recorrer en el camino de la salvación. ¿Y cuándo lo va a cobrar? Cuando ya llegue a lo último, que trace la meta. Dice, el atleta no es coronado, sino cruza legalmente la meta. En una competencia, hermano, le darán premio a alguien que ya le faltaba 1 milímetro, hermano, para llegar a la meta y se desmayó. No, hermano, no le dan porque es cruzar la meta. Y legalmente, no dando codazos, no dando zancadilla, no tumbando al otro, no chismoseando, o sea, para escalar y que al otro lo tengan en mal. No, hermano. Aquí son reglas legales, hermano. Aquí pueden descalificar. Señor, ya crucé la meta. No, vaya para allá. Llévenlo para el infierno. ¿Por qué? Porque corrió ilegalmente, tú le ibas dando zancadilla al otro, codazo, lo ibas señalando, le ibas haciendo esto. Entonces, hermano, aquí esta es una carrera de reglas legales. Amén. Vemos, o sea que tenemos que usar legalidad en esta carrera. Vayámonos a Apocalipsis, capítulo 3. Versículo del 1 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas, repita conmigo, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén.
¿Qué significa Sardis? Sardis significa muerte espiritual. Esa era una iglesia. Vemos que el apóstol Pablo, hermano, estaba a cargo de varias iglesias. La iglesia de Filadelfia, la iglesia de Éfeso, de Filipos, Tesalónica, la iglesia de los Gálatas, muchas iglesias, Corintios. Y aquí, hermano, esta es una revelación del Señor Jesucristo, un mensaje de Jesucristo a quienes, a las 7 iglesias. Y aquí dice, vemos que escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El mensaje se envía a los pastores, amén. No se envía al diácono, no se envía al maestro, sino es al ángel de la iglesia. ¿Quiénes son los ángeles? Los pastores, que son los que están a cargo de las iglesias. ¿Qué significa estrella? Estrella significa ángeles, porque dice las estrellas que has visto son los ángeles, amén. Y también los candeleros son las iglesias. Cristo es el que camina en medio de los candeleros, en medio de las iglesias. Y tiene las 7 estrellas en su mano. 7 estrellas son los ángeles. A los pastores de cada iglesia Él los tiene y por eso Él los jala y Él los llama y les pide cuenta. Y dice, el que tiene los 7 espíritus. ¿Quién tiene los 7 espíritus? Jesús. Isaías 11:2 dice, sobre él reposará el espíritu de Jehová, número 1. El espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, el espíritu de inteligencia, el espíritu de poder, el espíritu de consejo y el espíritu de temor a Jehová. Y aquí están hablando es de Cristo. Dice, he aquí el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto. Inmediatamente un mensaje a la iglesia de Sardis. En esa iglesia de Sardis podemos encontrar 3 tipos, y identifique si usted está aquí. Amén. Tres grupos en esa iglesia. Era una iglesia, pero estaba dividida en 3 grupos. Ya se lo voy a decir cuáles eran los 3 grupos. Uno, los que estaban muertos, hermano. Muertos espiritualmente, totalmente muertos. Una muerte espiritual. Tenían nombre de que viven. He aquí que tú tienes nombre de que vives, pero estás muertecito. Tenían vida externa, se movían, compraban, comían, pero estaban muertos internamente. Estaban los otros que estaban así. Dice, yo conozco tus obras. Dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y habla también del otro grupo, porque no he hallado tus obras acabadas ni perfectas delante de mí. No estaban acabadas, hacían las obras a media, no las terminaban. Amén. Ese era el grupo que tenía vida, pero se estaba muriendo. Por lo tanto, afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras acabadas ni perfectas delante de mí. Aquí el Señor está haciendo una advertencia, que te examines, que tú empezaste bien, ferviente, y lo que has dicho no lo estás cumpliendo. Y quizás lo que te encomendaron no lo hiciste. O sea, se están muriendo muchas cosas en ti. Amén. Sí captan, sí entienden. Y el Señor las manda a afirmar, se afirma las obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas ni acabadas delante de mí. Ese es otro grupo, el del medio. Y hay otro grupo, dice, pero Apocalipsis 3:5, pero tienes unas pocas, no muchas, pocas, son poquitas, unas pocas personas en Sardis, las cuales no han manchado sus vestiduras, no han andado en el mundo, no participan en tradiciones, ni en nada de eso, no se han involucrado, no son cristianos a la secreta, no tienen doble agenda, sino una sola agenda que es Cristo, están en la agenda de Dios. Amén. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis, las cuales no han manchado sus vestiduras, andarán conmigo como premio, con vestiduras limpias y resplandecientes. El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, sino andarán conmigo con vestiduras blancas. Él le va a poner más vestiduras blancas. Y confesaré su nombre delante de mi papá, delante de Dios, dice Jesús, y delante de sus santos ángeles. Este mensaje no es para los inconversos. Dice, y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo le está diciendo esta noche a las iglesias. La palabra es profética. Aquí estoy fluyendo en una unción profética.
¿Qué es la unción profética? La unción profética es la esencia misma de la palabra revelada. Amén. Y la palabra es profética porque ella tiene un cumplimiento. Entonces, cuando la persona no la hace, le viene algo bueno o le viene algo malo, pero en el futuro. Amén. Y aquí el Señor está hablando palabra profética. Yo no me molesto ni nada, porque cuando uno es maduro, uno simplemente suelta, expone. Lo mío es exponer la palabra, no imponerla. Dios no creó robot. La palabra se expone, mas no se impone. Usted verá, la responsabilidad ya queda de parte de usted. Amén. De afirmarse o no afirmarse. Ya yo estoy limpio, libre de la sangre de cada uno de ustedes, como dijo el apóstol Pablo. No he rehusado de predicarle la palabra de verdad, y lo cual, dijo el apóstol, ya yo estoy libre de la sangre de ustedes. Le he predicado demasiado, bastante. Entonces tenemos que afirmarnos, hermanos. Y vemos que ¿qué ocurrió en Sardis? Aquí ocurrió un descuido. La iglesia, muchos se fueron descuidando, pero siempre hay un pequeño remanente que escapa. Usted nunca hable en sentido general, generalizando, no que todos los abogados son corruptos, no, hay abogados que son intachables, que se mantienen, aunque sean inconversos, pero hay algunos que no se venden al mejor postor, que son correctos. Lo mismo hay médicos también con mucha ética, vocación, amor, no todos, pero en sí vemos que en la mayoría están corruptos, pero todavía hay gente, hermanos, que siempre queda un pequeño remanente que escapa. Y aquí en esta iglesia de Sardis quedó un pequeño remanente. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. Le dijo al pastor, al ángel de la iglesia, pero tienes ahí un pequeño remanente en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, no se contaminaron. El Señor quiere que seas una doncella. Todos nosotros, hasta los hombres, porque nosotros somos la novia de Cristo. Y el Señor quiere casarse con alguien virgen. Amén. Dice, no han manchado sus vestiduras. Se han mantenido puras. Amén. Puros. Por lo cual andarán conmigo con vestiduras blancas. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero aquí habla de que tienes que vencer. El que venciere, dice, será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Te van a venir muchas tentaciones, te van a venir muchas ofertas, te van a venir, hermano, cosas que te van a hacer desenfocar. Pero tú tienes que mantenerte firme sin fluctuar. Caigo, no caigo, caigo, no caigo. Y hay unos que dicen, ojalá, escuché una vez a un hermano, ojalá hubiera un lazo de cazador por ahí, porque la mujer se le negaba y todo. Y él, ojalá me saliera alguien por ahí. Varón, no diga eso, yo le decía, tenga cuidado, hermano. Y cayó después. Él ahora mismo tiene muchos años apartado, 20 y pico de años apartado. Y anda, hermano, hay que pedir, Señor, líbrame del lazo del cazador. Y él, atrápame el lazo del cazador. ¿Dónde habrá un lazo por ahí que me atrape? No, hermano, usted tiene que decirle al Señor que lo libre del mal. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Porque escudo y adarga es su verdad. Entonces, hermano, analícese cuál de los tres grupos pertenece. Si al que está muerto espiritualmente, pero hoy reviva, amén. El que empezó bien, pero se le está muriendo todo y se va para el otro grupo. O sea, ya está ya casi que pertenece al grupo muerto. La iglesia, termino aquí, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, pero Cristo pone también una cabeza visible. Cristo es la cabeza invisible y nosotros somos, para los pastores, la cabeza visible. Amén. Cristo gobierna a través de una cabeza visible. Amén. Un Dios invisible que gobierna sobre una cabeza visible. Amén. Y el resto de ustedes son el cuerpo. Por ejemplo, si yo soy la cabeza, ¿usted cree que esto aquí estuviera adelantado? No, una cabeza solo no hace nada. Necesita del cuerpo y el cuerpo en armonía. Dice, según la función propia, nada más de ejemplo con la mano. Según la función propia de cada miembro. Según las coyunturas, usted sabe que esto tiene ligamentos aquí.
Y si no tenemos ligamento, la mano no tiene movilidad. Dice, según las coyunturas que se ayudan mutuamente, debe de haber una unidad y mutuamente, según la función propia que tiene cada miembro. Vayamos creciendo en unidad, en amor, en fe, en todo. Tenemos que tener, la iglesia debe de tener, hermano, un crecimiento armónico. No que creció la cabeza, hermano, y el cuerpo se quedó pequeño, hermano. O de este lado bien fuerte y de este lado flaquito, hermano. Hoy en día la mayoría de iglesias estamos funcionando así, hermano. Esa es una realidad. En una iglesia es un cuerpo y hay unos que están muertos. O sea, que se ve la mano, pero la mano no agarra, está seca, hermano, y está rígida totalmente. Hay otros que quizás la mano no está muerta, pero tienen pereza de agarrar, de todo, y pues tiene la mano, pero la tiene de adorno. O sea, no ayuda, no colabora. Entonces, hermano, Dios nos manda que seamos un cuerpo armónico, amén. Que cada quien cumpla la función, según la función propia de cada miembro. Hoy en día hay problemas de rigidez en la iglesia. Hay problemas de parálisis. A evangelizar. Y la iglesia, hermano, la mayoría paralítica, totalmente. Porque los que evangelizan son las piernas de Dios. Qué lindos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Amén. Y también si usted ve algo malo, tiene que denunciarlo. Usted también es los ojos de Dios. Amén. Viendo, denuncie eso. Amén. Ustedes son los oídos de Dios. Son la boca de Dios. Ustedes son las manos para hacer obras, para ayudar, no solamente el pastor Aarón. Él es pastor y le toca venir aquí a arreglar. Muchos son diáconos y se olvidaron que es un diaconado. El cargo de lujo totalmente. Y es tremendo, eso es una vergüenza. Dios le va a pedir cuenta por eso. Por tener el cargo de lujo y sin usarlo. Amén. Es por eso que dice el Señor, porque no he hallado tus... Sé vigilante. Sé vigilante es que andes vigilándote a ti mismo. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. O sea, te estás muriendo totalmente, estás cayendo en una muerte espiritual. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas ni acabadas delante de mí. Dice, recuerda lo que has oído, guárdalo y has recibido y hazlo. Si no lo haces, hay una advertencia, el hermano Roberto que me va siguiendo. ¿Qué dice? Si no, arrepiéntete, si no vendré sobre ti como ladrón en medianoche, no te voy a avisar. Un ladrón le avisa a usted cuando se va a meter en su casa. Señora, me voy a meter a las 3 de la mañana. De enseguida, hermano, llama a la policía y todo. Sí, ven, yo te espero. Y enseguida, hermano. Aquí dice el Señor, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas ni acabadas delante de mí. Recuerda de lo que has oído y recibido. Y dice, si no te arreglas, no te compones, te voy a sorprender, dice el Señor. No te voy a decir a la hora que yo voy a ir sobre ti. Por eso es que a una persona le viene la calamidad de repente. Que usted dice, oye, le cayó la roya, allá en Colombia dicen así. A Julano la roya es una peste, hermano, tremenda, y todo se le daña. Y enfermedades por aquí, se le daña un aparato, se le daña otra cosa. Hermano, problemas por todos lados. El Señor dice, si no velas, vendré sobre ti. Amén. El Señor nos manda a velar, que cada quien se analice cómo está. Si no, vendré sobre ti como ladrón en medianoche. Y ahí dice, y no lo sabrás. O sea, léalo ahí, hermano, cómo dice ahí en esa parte. Y vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y no sabrás a qué hora vendré, te voy a caer de repente, dice el Señor. Si no te afirmas, el Señor primero lo manda a afirmar. Recuerda lo que te han enseñado, recuerda lo que te han predicado, recuerda lo que has oído y recibido y has guardado. Porque si no velas, yo voy a venir sobre ti a la hora que tú no sepas, te voy a sorprender. Como ladrón en medianoche te voy a caer, dice el Señor. Pero el Señor dice, le dice, tienes alguna, en el 5, versículo 5, tienes algunas personas ahí en Sardi, en esa iglesia, que no han manchado sus vestiduras. Sí, el 4... Sí. Pero tienen unas pocas personas en Sardi que no han manchado su vestidura, las cuales porque son dignas.
Amén. blancas porque son dignas. Amén. Y en el 5 dice, el que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermanos, afirmémonos. Esto no es una guachafita ni nada. El Señor dice, mejor es que no me hubieras conocido. Amén. Porque dice que si el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará para los impíos, hermano? Es tremendo. Y aquí dice, horrenda cosa, en hebreo, es caer en manos de un Dios vivo. Porque Dios es amor y Dios es fuego consumidor. Está en una balanza el carácter de Dios. En una balanza está equilibrada con el amor y en la otra fuego consumidor. Así es la justicia. La justicia está equilibrada. Tiene que estar, Dios es justo, un Dios de justicia. Amén. Y dice que el padre que ama al hijo, lo corrige, lo castiga. Amén. Dios les guarde y Dios les bendiga.